muestra su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Buenos días, hermanos y hermanas. Un saludo muy especial desde aquí de los estudios de Advenimiento TV y Radio Advenimiento para el mundo. Esta mañana estamos listos para estudiar la lección de la escuela sabática y lo voy a hacer con mis hermanos, el pastor Víctor Argueta y mi hermana Mercedes Argueta, a quien cariñosamente le llamamos Cielito. ¿Cómo están ustedes esta mañana? Muy bien, pastor, gracias a Dios que estamos aquí dispuestos para estudiar y compartir la palabra de Dios. Y gracias por la invitación. Amén. Esta mañana estamos muy contentos de compartir con todos nuestros hermanos televidentes como oyentes de la radio el estudio de esta mañana. Así es que usted también, al igual que mí, todo sea bienvenido a este estudio. Amén. Siempre oramos, así que, ¿qué le parece, Cielito, si hace usted la oración? Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, en esta mañana, Señor, estamos agradecidos por la vida que nos das, por la oportunidad, Señor, de poder estudiar tu palabra, de poder aprender más de ti, de poder aprender de ese maestro que es maestro de los maestros. No hay nadie como tú, Señor. Gracias por esa convicción que tenemos. Amén. De que no tenemos otro maestro más que tú. Así es. Muchas gracias, Padre, porque nos permites que podamos aprender de ti, y también gracias porque compartimos tu palabra con aquellos que desean aprender más de ti también. Padre, te pedimos una bendición para todos aquellos que por diferentes medios de comunicación les llega este mensaje, que tú todavía das libertad, Señor, para compartirlo. Padre, quédate con nosotros, que tu Santo Espíritu nos ilumine, nos dé palabras de aliento, sabiduría para poder compartir estas lecciones. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 En el contexto de la educación, no podía faltar una lección dedicada al educador más grande que haya conocido la historia, es decir, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dicen las Escrituras acerca de este gran educador, Pastor Argueta? Bueno, dice aquí en el libro de Marcos 1:22 lo siguiente: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Como dice nuestra lección, el educador. Cuando dice la Biblia y se admiraban, ¿cómo les enseñaba? Dice aquí en el libro de la educación, se admiraban de su doctrina, porque sus palabras eran con autoridad. Nunca antes otro había hablado con ese poder, pues él apelaba al cuerpo, dice, a la mente y el alma. Así es como el Señor Jesús, dice, hablaba con esa autoridad, con ese poder. Eso es lo que dice el texto de esta mañana. Interesante esta expresión, se admiraban, porque cuando uno va al original de donde la Biblia, ¿verdad?, ha sido traducida, que es el idioma griego, uno encuentra que esa expresión también significa quedaban atónitos. Es decir, se sorprendían. Y yo, cuando pienso en Jesús y en sus enseñanzas, pues sí, la verdad es que uno se admira bastante de cómo Él enseñaba. Yo sé que no está aquí en la lección, Cielito, pero le voy a preguntar, de todo lo que Jesús enseñó, o de lo que usted ha leído en la Biblia que Él enseñó, ¿hay alguna cosa que a usted más le impacta, como que más le gusta? Hay tantas cosas que me impactan del Señor, pero más que todo, ese amor que tiene para nosotros. Imagínense que Él primero sanaba para después darles la palabra de Dios.
es algo admirable, como el amor de Él no quería vernos sufrir. Y eso me impacta mucho el Señor y lo admiro tanto. Es interesante, hermanos, cuando uno lee este texto y dice, se admiraban de su doctrina. Sí. Porque por lo menos hay 3 tipos de mensaje que cuando se estudian realmente son admirables. Por ejemplo, el famoso Sermón del Monte, Correcto. llamado también el discurso maestro de Jesucristo. Cuando se estudia ese mensaje, cuando se lee esa palabra que está allí, realmente es admirable la altura, la profundidad con la que el Señor presenta la perspectiva correcta de la vida. Cuando uno va, por ejemplo, al mensaje dado en el Monte de las Olivas, y allí uno lo mira a él dando prácticamente un mensaje apocalíptico en Mateo 24 de todas las señales que habrían de su venida. Eso es impresionante, como todo lo que él predijo realmente hoy hasta se está cumpliendo. Entonces es admirable cómo él predecía la exactitud. Y cuando uno va allá al aposento alto y lo encuentra allí dando también aquellas enseñanzas, hablando, por ejemplo, de ese mandamiento nuevo, de amar al prójimo, ya no más como a uno mismo, sino como Él lo amó a uno. Y cuando uno mira allí también aquella promesa de Juan 14, del 1 al 3. Cuando uno también mira aquella promesa de el consolador que vendría. Cuando uno va viendo ese tipo de enseñanzas que el Señor da, pues realmente hay profundidad allí, hay tanta altura y realmente eso es admirable. Entonces, cuando la Escritura dice que se admiraban de su doctrina, pues realmente la audiencia que tuvo ese privilegio de oírle, hacían aquella comparación. Bueno, hasta se acuerdan ustedes un día, unos policías los mandaron para que fueran a capturarlo. Y cuando regresaron, ¿qué llegaron diciendo? Las maravillas. Nunca hombre alguno ha hablado como este, dijeron. Porque les dijeron, ¿y por qué no lo han traído? Es que no hallamos en qué. Ya ustedes están creyendo en él también. Es que era impresionante, la verdad, impactaba. Ese es el gran educador, como dijo usted en la oración, el maestro de maestros. Ese es el que enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, que lo vamos a analizar detenidamente cuando lleguemos al día martes. Pero, hermanos, yo no sé, mira, ponte a leer los evangelios, hermano. Mira, dedícate a leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es más, te recomiendo que comiences con Marcos. Y cuando te acabes Marcos, entonces te regresas a Mateo y ahí te vas con Lucas y luego con Juan. ¿Pero por qué te digo con Marcos? Porque en Marcos tú vas a ver a Jesús actuando. Pero cuando tú dedicas todos los días a leer, aunque sea un párrafo pequeño de los evangelios, tú te vas a impresionar y vas a encontrar que realmente en él hay palabras de vida. Y tú mismo te admirarás, tú mismo te sorprenderás, como la audiencia en aquel tiempo, cuando él estuvo aquí, se sorprendió. ¿Qué dice el don profético, Cielito, acerca de este gran educador? Dice en Mensajes Selectos, tomo 3, página 156. Jesús era un maestro, un educador, como el mundo jamás había visto o escuchado antes. Habló como uno que tenía autoridad y sin embargo conquistaba la confianza de todos. Me encanta esta partecita cuando dice que él hablaba con autoridad, lo que no tenían los fariseos. Pero ¿por qué tenía autoridad el Señor? Él era humano como nosotros, pero él tenía la autoridad del Señor porque se sometía a la voluntad de Dios. Amén. Sí. Qué bonito cómo dice que conquistaba la confianza de todos, porque miren ustedes, no quiero poner ejemplos, ¿verdad?, con nombres, pero hoy en día hay ciertos hombres, ¿verdad?, que son muy elocuentes y muy hábiles para exponer la palabra, pero no atraen la confianza de la gente.
La gente los admira cuando están en el púlpito como grandes oradores y dice, oh, qué tremendo, cómo enseña. Pero cuando la gente los quiere abordar, ponen ponen como una especie de securities ahí, como diáconos, diciendo, no puede hablar con él. Y hay como una barrera de que solo puedes admirar desde el púlpito como un orador terrenal muy bueno, pero no te inspira confianza para llegar a él porque te ponen gente que impide que llegues. Y en cambio, nosotros vemos a Jesús, aquí la sierva del Señor Elena White lo presenta como alguien que tenía autoridad, pero que sin embargo conquistaba la confianza de todos, porque al mismo tiempo les decía, vengan a mí, les decía, vengan a mí y hallarán descanso. Vengan a mí todos los que están, decía, trabajados, cargados, yo los voy a hacer descansar. ¿Qué predicador más, qué educador, qué maestro más tierno, que era tan sabio y era admirable en su doctrina, pero al mismo tiempo inspirando la confianza de la gente, diciéndole, vengan a mí. Él no decía a los discípulos, pónganse allí, no dejen a la gente que se acerque a mí porque estoy cansado o porque... No, vengan a mí. Todos los que están trabajados y cargados. Ya quisiera yo que así fuéramos todos, ¿verdad? Pero para eso estamos estudiando acá, para nosotros imitar a ese maestro. Pero Pastor Argueta, ¿cómo fue la vida de este maestro? Por ejemplo, ¿cómo fue su vida en la tierra? Porque bueno, a Sí. conocerlo más, ¿verdad? Bueno, la Biblia no habla detalladamente la niñez de Jesús, pero podemos ver aquí en la palabra de Dios algunos textos que nos hablan cómo fue la vida, la niñez de Cristo. Y eso lo encontramos aquí en el libro de Lucas. Lo voy a hacer en dos partes. Voy a leer primero el versículo 40 y después vamos a leer el versículo 52. Evangelio de Lucas 2:40 dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, lleno de sabiduría y alegría de Dios para con él. Cuando dice la Biblia y el niño, dice aquí, cuando nosotros leemos el tópico aquí de que Jesús crecía y se fortalecía, dice que hay una expresión que nosotros no debiéramos usarla porque no es correcto. No es correcto decir como muchos dicen, que Cristo era como todos los niños, igual a todos los niños. Dice que no. ¿Ve? No es como todos los niños. Muchos niños son descarriados, pero Jesús dice, no era así. Aquí podemos ver un poquito de la vida de Jesús, el rol que desempeñaron los padres. Cuán importante fue en la niñez José y María. Dice que ellos estuvieron al pendiente. Y entonces por eso es que podemos ver nosotros, lo marcó la diferencia entre los demás niños, el rol que jugaron los padres. Ahora dice aquí el versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Dice aquí, Jesús se desarrollaba, aunque creía que él estaba creciendo. Jesús dice que no se atribuye a ese don que Dios le había dado de ser el Hijo de Dios. Dice, aunque crecía en conocimiento y en gracia de Dios, estaba sobre él, sin embargo, no se jactaba ni se vanagloriaba de que era el Hijo de Dios. Dice que aceptó también su pobreza. Y dice que trabajaba en el lugar, colaboraba. Me gusta esta expresión que dice, se sujetaba a sus padres, aceptaba a sus padres. Y dice que trabajaba arduamente para mantener la familia. Dice que él también aportaba a lo que había que, como decir hoy en día, a pagar los biles. Entonces, esa era parte de la niñez de Jesús que nosotros podemos aprender. Uno es el rol que los padres desempeñaron. El otro él es que también en su temprana edad, él entendió
que debía de ser útil en el hogar, y dice que trabajaba y ayudaba, vea, a pagar lo que había que pagar en el hogar. Eso es lo único que podemos nosotros hablar un poco acerca de la niñez de Jesús. Bueno, interesante que como el gran educador entonces, desde niño ya contaba él con la gracia de Dios. Amén. Porque dice que él crecía y al mismo tiempo se fortalecía, Sí. se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Y esa gracia de Dios sobre él lo llevó también a ser pues sabio y también a ser tierno con los seres humanos. Nosotros vemos a Jesús como el gran educador, pues prácticamente desde su niñez, básicamente mostrando esas aptitudes para poder ser el educador más grande de la historia, porque desde muy niño ya el Señor a él lo estaba preparando, lo estaba capacitando, y así se fue creciendo en gracia y en sabiduría para con Dios y con los hombres. Y eso que el pastor Argueta acaba de destacar del don profético, que era muy colaborador, pues nos hace ver a nosotros cómo Jesús pues era muy amable, era una persona muy solidaria con los demás, era pues muy compasivo, porque una persona que tiene gracia para con Dios y con los hombres, pues es una persona que no solamente pues es buena para hablar de Dios, sino que muestra en su trato con los demás a ese Dios del cual habla. Así que eso lo hacía él desde muy niño, prácticamente alguien apto para que pues Dios lo usara como el gran maestro que la historia ha conocido. Interesante esto, como pues desde muy niño él dice que se fortalecía en el ejercicio que hacía allí en el taller de carpintería, y por supuesto en la sabiduría que adquiría de parte del Señor. ¿Qué nos dice el don de profecía ampliando más esta faceta de Jesús desde su niñez, hermana Mercedes? Dice, el que vino del cielo a ser nuestro ejemplo y maestro, pasó 30 años formando parte de una familia en Nazaret. Poco dice la Biblia acerca de esos 30 años. Durante ellos no hubo milagros notables que llamaran la atención del pueblo. No hubo muchedumbre que siguieran con ansia los pasos del Señor o que prestaran oídos a sus palabras. Y no obstante, durante todos esos años, el Señor desempeñaba su misión divina. Vivía como uno de nosotros, compartiendo la vida del hogar, a cuya disciplina se sometía, cumpliendo los deberes domésticos y cargando con su parte de responsabilidad. Amén. Qué lindo, ¿verdad, pastor? Pero nosotros así debemos de enseñar a nuestros hijos. Exacto. Que cumplan sus responsabilidades de ayudar en la casa, de que sean obedientes en todo, ¿verdad? Porque ahí podemos ejercer la autoridad que el Señor tiene, porque hay padres que reprenden a los hijos pero sin autoridad, y entonces ese tiempo se va perdiendo y ellos van avanzando en la desobediencia. Lo que le acaba de leer, hermana Mercedes, estaba en el Ministerio de Curación, página 269. Amén. Y lo que destaca esta cita es el hecho de que el gran educador del que esta semana estamos hablando, pues desde muy niño había sido bien educado. Estamos hablando aquí de que es un maestro que desde muy niño lo educaron correctamente. Amén. Y él vivió a la altura de la educación que recibió, tanto de Dios en primer lugar, como de sus padres. Y por eso el don de profecía lo destaca como alguien que no dice durante sus primeros 30 años que estuviera haciendo milagros notables que llamaran la atención del pueblo. No hubo muchedumbre, dice, que lo estuvieran siguiendo o que le prestaran oídos. Sin embargo, dice, él estaba, dice, desempeñando su misión divina. Amén. Vivía como vive usted, cielito, como vives tú, pastor, como vivo yo. Vivía, dice, cumpliendo, compartiendo la vida del hogar a cuya disciplina se sometía,
pero cumplía los deberes domésticos y Amén. cargaba con su parte de responsabilidad. Entonces nosotros podemos ver que un niño que nosotros pretendamos que llegue a ser en la vida muy educado, con títulos académicos, sobre todo debemos enseñarle que esa educación primero la debe de practicar en casa, la debe de adquirir del hogar, y en la medida en que él pueda desarrollarse con sus facultades, tanto físicas, mentales y espirituales, de una manera armoniosa como Cristo lo hizo, pues en la medida en que lo haga, entonces nosotros podemos estar diciendo yo tengo un hijo educado. Y cuando salga ya a la sociedad, cuando vaya ya a relacionarse con otros, lo va a mostrar como Jesús lo mostraba. Amén. Bueno, Pastor Argueta, esta humilde reputación de Jesús como carpintero en esa época, ¿qué tanto es un ejemplo para cada joven hoy en día? Qué lindo oficio. A veces cuando en algunas ocasiones yo parto alguna madera y hago algunos trabajos, me remonto, digo yo, qué linda profesión la que tuvo Cristo, como fue la de cortar madera, andar cepillando ahí. Era Dios. Ahora ya no era un niño, ahora ya era un jovencito, entonces él trabajaba en el taller de su padre. Ahora quisiera leer de la Biblia lo que está en el libro de Mateo, capítulo 13, del 54 al 56. Dice así: y venido a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban, decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José y Simeón y Judas? ¿No estaban todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? La gente se preguntaba de dónde él tenía esa sabiduría. Me gusta cómo el don profético habla de la humildad, de la pobreza en el hogar de Jesús. Los padres de Jesús eran pobres y dependían de un trabajo diario para el sostén. Cristo Jesús, dice, conoció la pobreza y la abnegación y la privacidad. Aprendió un oficio. Con sus propias manos trabajaba en la carpintería de José. Vestido como un obrero común, corría las calles de la pequeña ciudad, yendo a los humildes trabajos y volviendo él. No empleaba su poder divino para disminuir su cargo o su responsabilidad. Entonces Jesús se desenvolvía, ya lo vimos al principio, cuando niño, trabajando en el hogar. Ahora ya un jovencito trabajando con la herramienta, él no se avergonzó. Dice que del trabajo a la calle vestido como carpintero ahí iba. Y entonces y dice que no empleó el poder divino para hacer eso. Así es que él nos ha dejado un ejemplo de trabajo. Nosotros también debíamos de coger ese ejemplo. Quizás pues hoy en día no todos van a ser carpinteros, pero cualquier trabajo que nosotros desempeñemos, recordemos que Jesús lo hizo. Ahora, no te preocupes si en tu hogar hay pobreza. Dice que Jesús conoció la pobreza y se privó de muchas cosas. A veces hoy en día, algunos niños dicen, mejor hubiese sido nacido en otro hogar. Y dice que Jesús conoció la pobreza. Y él dice que también se privó de muchas cosas. Así que qué bonito privilegio el que Jesús tuvo, como fue el de ser carpintero, y nosotros podemos emplear cualquier otro oficio hoy en día. Es interesante que dice aquí la Escritura que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? La pregunta dice que cómo la humilde reputación de Jesús como carpintero es un ejemplo para cada joven. Bueno, qué bonito sería también, ¿verdad?, de que de todos los jóvenes hoy en día, la gente se quedara admirada, se maravillara de ver también su ejemplo, su nobleza, su educación, que la gente también se admirara mucho de ver cómo, pues,
uno puede de ese joven hasta aprender. Qué bonito sería. Esto es un ejemplo de lo que todo joven puede ser en la vida si tan solo se deja educar por Dios y en el libro de texto, que es la Santa Biblia. Aquí nosotros tenemos a Jesús, que ahora la gente se admira de que, aunque era alguien que solo lo conocían como un carpintero, ahora cuando enseñaba, pues había sabiduría en su enseñanza y la gente se maravillaba. Nosotros estamos viendo este día, hermanos, al gran educador desde sus inicios, cómo era. Estamos viendo esto porque queremos ver que eso de ser el gran educador no es algo que le vino así como por arte de magia, sino que es algo que fue cultivado, que fue prácticamente como un fundamento puesto cada día y cada día desde su niñez. ¿Qué dice el don de profecía en cuanto a esta faceta de la vida de Jesús ahora ya como digamos, como un carpintero, pero joven? ¿Qué nos dice el don de profecía? Dice, pero es en su vida familiar donde Jesús es el modelo para todos los niños y jóvenes. El Salvador condescendió en ser pobre a fin de enseñar por cuán íntimamente podemos andar con Dios nosotros, los de suerte humilde. Vivió para agradar, honrar y glorificar a su Padre en las cosas comunes de la vida. Empezó su obra consagrando el humilde oficio del artesano que trabaja para ganarse el pan cotidiano. El deseado de todas las gentes, página 55. Podemos, jóvenes y viejos, niños, todos, tener el ejemplo de Jesús si nos sometemos a Él. Amén. Eso Así es todo, someternos a Él. Exacto. Pastor, Bueno, sí. yo quisiera decir algo. No importa el oficio que el joven emplee, pero debe de ser, si es carpintero, mecánico, lo que sea, electricista, que sea un obrero eficiente. En su trabajo, como dice aquí, sea responsable. Jesús, en su trabajo como carpintero, él ahí no andaba pidiendo cartas de recomendación porque su trabajo hablaba por él. Entonces nosotros, cualquier trabajo que desempeñemos, debe de haber una evidencia de que somos hijos de Dios, hacerlo bien, ser profesionales, no escatimar, es que me están pagando poquito. Jesús, sin duda, él fue uno de esos carpinteros que hacían obras maestras, ¿verdad? Sí, con porque sus él era herramientas, ¿verdad? Entonces, él cualquier mueble que hacía, lo hacía bien. Así nosotros hoy en día, cualquier oficio que tengamos, debemos de hacerlo bien. Así es. Bueno, mis hermanos, entonces nosotros vemos que, como dice aquí esta cita del don profético, el que hoy es el maestro de maestros, un día vivió, dice, para agradar, honrar y glorificar a su Padre en las cosas comunes de la vida. Amén. Siempre él buscó desde muy niño y joven esto de honrar y glorificar a su Padre. Así fue como el que ahora es maestro de maestros, el gran educador por excelencia, el que es objeto de estudio en esta semana, así fue como él, desde muy niño y joven, prácticamente vivió y se mostró que había en él fundamentos verdaderos de la educación muy plasmados en su carácter. De manera que en esta hora vamos nosotros, hermanos, a pedirle a Dios por nosotros mismos y por nuestros hijos, para que en alguna manera, pues también podamos en todas las cosas comunes de la vida, hermanos, agradar, honrar y glorificar a nuestro Amén. Dios. ¿Qué les parece? Nos arrodillamos para pedírselo al Señor. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, en esta hora, por mostrarnos quién tú eres en todas las etapas de tu vida, comenzando desde la niñez. Y nosotros realmente, Padre, admiramos de ver cómo desde muy niño ya se observaba en ti esa sabiduría, esa gracia. Oh Señor, cómo
las personas que te conocieron, que se relacionaron contigo, admiraron esa profundidad que había cuando conversabas, en los temas que tratabas. Señor, si se admiraba la gente de ver cómo enseñabas, y lo que tenías de trasfondo era un humilde oficio de carpintero, si la gente le admiraba eso, Padre, porque no tal vez había allí un título que te respaldara, sino que un oficio, pero había en la enseñanza sabiduría. Señor, nosotros te rogamos que primeramente nos limpies de todo pecado, Amén. nos purifiques y que nos des también el privilegio de llegar, Señor, a tener también palabras sabias para la gente, de también nosotros, Padre, llegar a tener esa sabiduría y llegar a crecer tanto en ella, que sea, Padre, para gloria de tu nombre, lo que hagamos, lo que digamos. Señor, te suplicamos que nos ayudes a nosotros también a imitarte en esa gracia especial que tenías, porque sabemos, Señor, que te fue dada como humano, porque dependía de tu Padre. Y creemos, Señor, que en la medida en que dependamos de ti, también a nosotros nos puedes dar gracia y sabiduría. De manera que en esta hora te pedimos por nosotros, como padres, como abuelos, y te pedimos por nuestros hijos y nietos, para que en alguna manera, Señor, nos aboquemos a aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón, que nos aboquemos a aprender de ti todo lo que hay de bueno, de hermoso, de sabio, de grande en servicio. Padre, te rogamos que en alguna manera, ya que también nosotros nos has puesto en una labor aquí en esta tierra de educar a otros, pues nos ayudes para que podamos ser, pues de alguna manera, Señor, maestros que podamos imitar al Maestro de Maestros. Te agradecemos por esta palabra que nos das. Qué hermoso es ver, Señor, que desde muy niño y joven mostrabas que eras apto para la gran misión que Dios te había encomendado. Gracias, Señor, por ser nuestro Maestro. Te queremos pedir que nos enseñes todos los días. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.